¿Recuerdas el sonido de una moneda cayendo en una máquina arcade? ¿O la emoción de soplar un cartucho para que arrancara? En los 80s y 90s, los videojuegos no solo eran entretenimiento, eran un ritual, una cultura, una forma de vida. Hoy, en el Retro Show, hacemos un viaje de regreso a la era dorada del gaming para entender por qué esa magia sigue más viva que nunca. Antes de tener consolas en casa, el mundo de los videojuegos se vivía en las calles. Los arcades eran templos digitales, luces de neón, sonidos envolventes y filas de niños esperando su turno con una ficha en la mano. Títulos como Pac-Man, Donkey Kong, Galaga y Street Fighter 2 no solo marcaron récords, definieron generaciones. El arcade era un punto de encuentro, una competencia real, cara a cara. En los hogares, la revolución llegó con la NES de Nintendo. Super Mario Bros. Cambió para siempre la forma en que se contaban historias en videojuegos. A eso siguió el Game Boy, trayendo la portabilidad con Tetris y después Pokémon. Luego llegó Sega, con el carisma de Sonic y su estética más rebelde. Nintendo y Sega no eran solo marcas, eran bandos. O eras team de Mario o eras team de Sonic. Algunos juegos que definieron esta era son The Legend of Zelda, aventura, exploración y música inolvidable. Metroid, atmósfera sci-fi que inspiró a generaciones de diseñadores. Mega Man, dificultad desafiante y diseño innovador. Mortal Kombat, controversia, violencia y censura, y el nacimiento de la etiqueta ESRB. Cada título tenía personalidad, alma y estilo propio. No era solo jugar, era vivir historias. Los videojuegos comenzaron a aparecer en series, caricaturas, loncheras y cuadernos. Se convirtieron en parte de nuestra identidad. Asimismo, también nació el lenguaje gamer. Palabras como combos, passwords o game over. La música de 8 y 16 bits se convirtió en banda sonora de la infancia. Y aunque la tecnología avanzaba, la estética pixel art se quedó tatuada en la memoria colectiva. Hoy, en pleno 2025, el retro gaming está en auge. Coleccionistas buscan consolas originales. Desde hace unos pocos años, las marcas relanzan ediciones mini de la NES, Super NES, Genesis y PlayStation. Plataformas como Steam, Switch y móviles ofrecen ports y remakes de clásicos. En TikTok y YouTube, gamers muestran gameplay de juegos de 30 años atrás. Y no es solo nostalgia, es estética, es diseño, es jugabilidad pura. Los juegos retro eran simples, pero desafiantes. Eran imperfectos, pero inolvidables. ¿Por qué lo retro nunca muere? Simplicidad poderosa. No necesitabas tutoriales, solo comenzar a jugar. Desafío real. La dificultad era parte de la experiencia, no un obstáculo. Estilo artístico atemporal. El pixel art ha resistido el paso del tiempo mejor que muchos gráficos 3D. Comunidad. Jugar en el mismo cuarto, compartir códigos secretos, intercambiar cartuchos. Antes de irnos, te contaré algunos datos curiosos, controversias y cifras icónicas del mundo de los videojuegos en los años 80 y 90. En 1980, el éxito de Pac-Man fue tan grande que se estima que causó una pérdida de productividad laboral valorada en más de $300 millones en Estados Unidos. El primer juego en incluir un Easter egg fue Adventure,
de Atari 2600 en el año de 1979. Fue una firma secreta del desarrollador Warren Robinet. Duck Hunt, uno de los títulos más famosos de la NES, detectaba disparos gracias al parpadeo de luz blanca y negra que generaba la pantalla al presionar el gatillo. Algunas controversias fueron tales como Mortal Kombat del año 1992. El nivel de violencia y líquido rojo de este juego llevó a la creación de la ESRB, la clasificación oficial de videojuegos en Estados Unidos. Night Trap del año 1992, juego de terror interactivo para la Sega CD, que generó un escándalo en el Congreso estadounidense por su contenido perturbador. Death Race, del año 1976, pero llegó a los arcades en los años 80, un título donde el jugador atropellaba gremlins, por así decir. Fue criticado por promover la violencia vehicular. Las consolas más vendidas de los años 80 y 90 fueron las siguientes. La NES vendió 61 millones de unidades y fue lanzada en 1983. La Super Nintendo llegó a vender más de 49 millones de unidades y lanzada en 1990. Game Boy vendió 118 millones de unidades. Fue lanzado en 1989. La Sega Genesis Mega Drive vendió 30 millones de unidades y lanzada en 1988. Y por supuesto, no podía faltar la Sony PlayStation, que vendió más de 102 millones de unidades lanzándose en 1994. ¿Sabes cuáles fueron los juegos más vendidos de los años 80 y 90? Tetris, lanzado en el Game Boy en 1989 con más de 35 millones de copias vendidas solo en su versión de Game Boy. Tetris se convirtió en el fenómeno global más grande de su época. Super Mario Bros. Para la NES en 1985 vendió más de 40 millones de copias y fue el título más influyente en el renacimiento del mercado de videojuegos en Norteamérica. Estas historias no solo construyeron una industria, construyeron una cultura. Los videojuegos retro son memoria viva de una generación que creció con controles en las manos y sueños en píxeles. Los videojuegos retro no son solo una moda, son un testimonio del ingenio, la creatividad y la emoción pura que nos regalaron los 80s y 90s. Así que si aún guardas un control viejo en una caja o tarareas la música del primer nivel de Mario, este episodio fue para ti. Esto fue el Retro Show y nos vemos en el próximo nivel.